En línea con la entrevista. Noticieros en línea. 8 de la mañana con 6 minutos, estamos de regreso y esta mañana le damos la bienvenida a David Saucedo, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo está, David? Bienvenido, muy buenos días. Tus órdenes. Vamos a platicar el día de hoy precisamente de lo que ocurre en Guanajuato. ¿Cuál es tu lectura de lo que estamos viviendo actualmente en Guanajuato y ya prácticamente pues a unas semanas de concluir este 2024? Lo que vemos es un recrudecimiento de la violencia homicida en Guanajuato a raíz de una contraofensiva que hay desde hace rato entre los enemigos del cártel Jalisco de Nueva Generación, que se han aglutinado el cártel de Santa Rosa de Lima, mafias michoacanas que están lanzando ataques de comando en la zona sur del estado. Recientemente vimos actos de narcoterrorismo, por más que al gobierno federal y estatal le moleste el término. Pues los coches bomba en Jerecuaro y Acámbaro pues son justamente eso. Hay dos fenómenos inquietantes: la narcopolítica, la penetración del crimen organizado en los municipios, muy probablemente también en las estructuras de seguridad pública estatal, y el narcoterrorismo, es decir, los ataques del narco a la población civil. Esto envuelto en una narrativa de victoria falsa que construyen las autoridades, tanto estatales como federales. Saben que el tema de la inseguridad los erosiona ante la opinión pública y se empeñan en construir una serie de discursos en donde tratan de mostrar que se va ganando y cuando no es el caso, ¿no? No se percatan de que estas narrativas de éxito lo que hacen es provocar el rechazo de la población, el escepticismo y la desconfianza. No es casual, pues, que el programa con el cual inicia este sexenio se llame Confía, un intento de recuperar la buena voluntad de los ciudadanos y la desconfianza que existe con respecto a la Procuración de Justicia y Seguridad Pública, ¿no? Ahora, David, buenos días. Más allá de que es muy complicado hablar de resultados a 2 meses, ¿cómo se vive una transición o cómo percibes esta transición de un secretario y una estrategia de seguridad que vivió dos etapas, sí, de un sexenio a otro, Márquez Diego Sinue Rodríguez Vallejo, pero cómo se da una transición en los hechos y para dar resultados de un secretario que estuvo 12 años a uno que llega y que pues cambia los conceptos, la estructura? Es muy complicado y ¿cuánto puede llevar esta transición para que ya se pueda asentar bien, o quizás ya esté asentado Juan Mauro González como secretario de Seguridad? Yo creo que lo han planeado, lo han pensado a varias etapas. En primer término, Álvaro pues prácticamente agotó el presupuesto en materia de seguridad. Entonces entra Juan Mauro para tratar de hacer un despliegue táctico operativo, pero sin presupuesto. Es muy difícil ejecutar un plan distinto si no tienes dinero. Por respeto al sexenio anterior, el gobierno actual de Livia Denis no ha mencionado cuáles son todos los hoyos financieros y toda la situación compleja que le heredó la administración anterior. Este es el caso en materia de seguridad. Entonces, aún en el supuesto de que Juan Mauro y su equipo hayan construido un plan a la altura del reto, pues no tienen dinero para ejecutarlo. Estamos en espera del presupuesto 2025 para poder avanzar. En segundo lugar, hicieron una serie de relevos escalonados en la propia estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, desde el sistema penitenciario hasta las comandancias regionales. Todavía no alcanzan a tener el control de la estructura, en virtud de que Álvaro fue construyendo, evidentemente, una serie y colocando una serie de perfiles que le eran afines. Juan Mauro se ha tardado mucho en ir modificando esta estructura, cambiando, haciendo los reemplazos, y ha utilizado para ello a sus compañeros de la vieja Policía Federal, algunos que tenían experiencia, como el director de Seguridad Pública de Celaya, el director de Seguridad Pública de San Francisco del Rincón, pero otros que realmente están llegando al Estado y que no conocen bien la situación en materia de incidencia delictiva. Finalmente, Capella, que es el asesor de Livia Denis en la etapa de la campaña. Que muchos pensamos que podría ser el secretario de Seguridad, ¿no? No sé si aspiraba o no. Incluido él mismo. Entonces, construyen un plan de seguridad con base en un equipo de asesores, pero ese plan que se construye no se hace en acuerdo, en comunión, en consultas, ni con en su momento Samarripa Palva, ni tampoco con Mauro. Entonces a él le toca instrumentar un plan en el que él no participó. Y ahorita lo que tenemos es un híbrido de lo que se generó en la campaña más sus propias propuestas que él trae en materia de seguridad. Entonces creo que lo que está tratando de hacer ahorita el secretario es cuadrar todos estos círculos: cero presupuesto, poner a su gente de confianza, reemplazando a la gente de Álvaro, y tratando de armar un plan que no desconozca los compromisos de campaña a los que llegó la candidata y actual gobernadora, pero también tratando de imponer su toque. Y por si fuera poco,
A todo esto tiene que sumar una especie de sinergia con el gobierno federal, porque él, entiendo, es designado como secretario de Seguridad Pública de Guanajuato con el visto bueno y aprobación de Omar García Harfuch. No es un caso único. Omar García Harfuch logró posicionar a otros integrantes de la vieja Policía Federal en cargos de secretario de Seguridad Públicas estatales, con lo menos 8 estados. Y perdón. Adelante, mira. No, esta coordinación, más allá de la narrativa, ¿es real? ¿Está dando resultados? Vemos que cada vez llegan más elementos federales, la Guardia Nacional está en Celaya, está en Salamanca, ahora está en los Apaseos y así va. O sea, en esta relación, ¿cuáles son los resultados esperados? Porque por lo pronto la ciudadanía y los índices pues no están conformes. No, y no están funcionando. Lo que pasa es que para el gobierno federal todavía Guanajuato no está, por más que se mencione constantemente en las conferencias mañaneras, Guanajuato todavía no está en el radar de la atención del gobierno federal. Sí lo están otras entidades, por ejemplo Sinaloa, en donde el propio Omar García Harfuch ya ha hecho presencia en Sinaloa e incluso ha montado su casa de campaña ahí para poder atender la crisis que se vive con la guerra interna del cártel de Sinaloa. Yo no recuerdo si ya ha venido Omar García Harfuch recientemente a Guanajuato, no creo que lo vaya a hacer en lo que resta del año, y eso te da una idea de cuál es el nivel de prioridad que tiene para el gobierno federal. Si Omar no está aquí, pues las cosas no suceden. Lo que ha venido sucediendo es que mandos militares, que ya perdí la cuenta, pero hasta donde me quedé eran como 6 generales que han pasado por Guanajuato para tratar de atender esta situación de violencia homicida, y pues de todos no se ha hecho uno. Todavía no hay resultados palpables, tangibles. Entiendo que haya una necesidad del gobierno estatal y del gobierno federal de construir narrativas de éxito, pero esta situación de cantar victorias desde tiempo pues nunca ha funcionado, ¿no? Lo vimos con el Marro. Cuando hablamos de la situación o el debilitamiento institucional de las policías municipales, estatales, hoy hablamos de que Guanajuato tan solo este año tiene 50 policías que han perdido la vida en hechos delictivos, violentos. ¿Cómo lo podemos interpretar? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, hay una disputa. Los grupos criminales quieren tener el control de las corporaciones de seguridad pública municipales. Dependiendo del municipio, se trata de direcciones de policía que tienen entre 20 o 300 elementos, dependiendo del tamaño del municipio. Todos ellos tienen radios troncales, tienen atribuciones en materia para realizar detenciones, poner retenes, manejan los sistemas de videovigilancia. Los grupos criminales quieren tener el control de las corporaciones de seguridad pública por eso. Y el asesinato de la mayoría de los elementos se da en esa disputa por el control de las corporaciones. Me pesa decirlo, pero muchos de los elementos que lamentablemente perdieron la vida no fue porque estuvieran en el cumplimiento de su deber, sino porque estaban adheridos a un grupo criminal. Eso nunca lo sabemos, sí. David, vamos a ir a una pausa, pero eso generalmente nunca, o sea, queda... No hay explicaciones de lo que oye, ese era un policía, es una pregunta inevitable. Ese policía lo mataron porque... Era malo. ¿Estaba del lado oscuro o porque no quiso entrar al lado oscuro? Esas son una de las interrogantes tantas que tenemos. ¿Nos permites para ir a una pausa y tenemos pues más preguntas? Sobre todo también está pendiente el tema de la fiscalía, que creo que es una pieza importante que falta en la nueva estrategia, y más preguntas, por supuesto, que tengan aquí mis compañeras. Así es, tenemos mucho más. Vamos a una pausa, regresamos 8 de la mañana con 15 minutos. 8 de la mañana con 19 minutos, estamos de regreso conversando con David Saucedo, especialista en seguridad. Yo tengo 2 preguntas, David. El tema de, hablábamos de la incorporación de ex policías federales a la nueva estrategia de seguridad estatal. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es esto? O sea, que llegue todos estos ex policías federales, si bien pues, no es un pecado que sean ex policías federales, pero ¿qué tan bueno, qué tan malo es esto y qué tanto le abonan a la estrategia estatal? Número 1. Y número 2, se generan diferentes células, que si la célula de inteligencia, que el grupo antiextorsión, o sea, ¿cómo esto va podría generar resultados desde tu lectura? Mira, los federales sí aportan en varios sentidos. Primero, porque no tienen raíces, la mayoría, con los grupos criminales locales. Son elementos que vienen de fuera y vienen neutros en ese sentido. Eso no quiere decir que en el tiempo no vayan a tener algún tipo de adherencia criminal, pero por el momento entran neutros. En segundo término, muchos de ellos sí tienen una carrera policial, es decir, sí se formaron en agencias de investigación criminal, tuvieron incluso algunos de ellos un desempeño destacado en la labor de policías federales. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los municipios? Que se genera una división entre los policías fedepales, llamados de manera genérica, y los policías municipales.
porque normalmente los federales tienen mejores salarios, tienen acceso a mejores puestos, prestaciones, tienen un trato deferente y preferencial, mientras que los policías municipales suelen ser relegados, excluidos e incluso en muchas ocasiones dados de baja. Entonces yo esperaría que con esta experiencia no vaya a ocurrir lo que ha sucedido en varios municipios, en donde hay dos niveles de policías, los que tienen un origen federal y los que tuvieron un origen estatal o municipal. Cuando se da esta separación incluso llega a haber un clima laboral enrarecido, descompuesto. No lo mencionan las autoridades, pero ya tuvieron que enfrentar un conato de huelga por parte de los propios fedepales. Me llegaron varios mensajes de elementos de la policía de elementos de FESPE, en donde reclamaban el cambio de turnos, cambio de horarios, en donde se quejaban de los nuevos comandantes, porque Juan Mauro está imponiendo una situación diferente en materia táctico-operativa, que no es del agrado del todo de los elementos de seguridad pública estatal. Lograron sofocar este conato de rebelión, veremos si logran hacerlo de nuevo, porque entiendo que le están imponiendo jornadas laborales un poco largas, extenuantes, y esto genera un rechazo por parte de los elementos de la Policía Estatal. Por supuesto, esta división no ayudaría. Esperemos que tengan claro que este conato de huelga, que se iba a dar en un cambio de turno, sea un primer aviso de que tienen que sumar a los elementos que se formaron como elementos de policía aquí en el Estado, que no haya distingo, que no haya trato deferente hacia los elementos y que se les dé la oportunidad a todos, ¿no? Y en el tema de las nuevas células que se han generado desde la propia estrategia Confía. Muchas de ellas ya existían. Lo que ocurre es que cuando Livia Denis conforma su grupo asesor y generan su plan de seguridad, nunca entraron en consulta ni con Álvar ni con Samarripa. Entonces inventaron el agua tibia, inventaron una célula antiextorsión que ya existía en la propia Fiscalía. Okay. Inventaron un esquema de regionalización que ya existía en FESPE. Yo te diría que el 70% de lo que se planteó en el plan de seguridad de la candidata y actual gobernadora ya existía. Que daba mal los resultados, eso es innegable, pero todo eso ya existía. Lo que pasa es que con el intento de generar un antes y un después, construyeron este discurso de algo que ya se venía instrumentando desde antes. Hasta el momento, de estas células de las que se habla mucho, yo no veo resultados. No hay detención de narcotraficantes de alto perfil. No me refiero a gente que está en la base de la pirámide del narcotráfico, como este personaje al que han multicitado en varias ocasiones, alguien llamado El Toro. Ajá. Yo quisiera ver qué operativos o qué estrategias se va a lanzar contra el DR, por ejemplo, el líder del cártel Jalisco. Digamos que son las Guanajuato. cabezas de… Sí, claro. No ha habido decomisos de importancia de droga. Aquí en León, por ejemplo, llegan cargamentos importantes a centros de almacenaje, se corta la droga y se distribuye por la ciudad. Lo más que nos presentan las autoridades es un narcomenudista con 20 bolsitas, pero lo importante no es el narcomenudeo, sino el narcomayoreo. Mientras no se entreguen resultados de ese calibre, pues todavía tenemos una estrategia de seguridad no nata, ¿no? Hablando de eso, por ejemplo, la policía investigadora, que creo que es uno de los puntos que más están en discusión y que están por implementarse. ¿Qué resultados pueden darse a partir de la participación de las policías, de la conformación de las mismas en este proceso? Es una experiencia exitosa que ha funcionado en otros estados del país. Si no me recuerdo, Bernardo León estuvo impulsando de manera recurrente este tema y fue frenado por el propio procurador fiscal Carlos Samarripa. Tengo algunas dudas, en efecto. Esto funcionó en estados como Nayarit, en algunos estados del Estado de México, municipios del Estado de México, en la Ciudad de México misma. Con el nivel de infiltración que tienen las policías municipales por parte del crimen organizado, no sé qué tan benéfico sea que las municipales, por ejemplo, también tuvieran esta facultad de investigación. Habría que ver en qué estado se encuentra la FESPE actualmente, es decir, la Policía Estatal. Yo supongo que ahorita ya el secretario de Seguridad Pública tiene un diagnóstico de cuáles comandantes regionales de FESPE estaban coludidos con el crimen organizado. Es imposible que en Guanajuato tengamos este nivel de violencia sin que haya algún nivel de colusión con las autoridades municipales, federales y estatales. El propio ejército en sus informes de estatal inteligencia. estás diciendo, porque También decían que solamente los municipales. Álvaro tenía el discurso de que los estatales, los FESPs eran incorruptibles. que eran la Madre Teresa, pero incluso el propio gobierno federal en los informes de inteligencia que filtraron este grupo de hackers de Guacamaya, se supo que elementos de la Guardia Nacional estaban a sueldo y recibían sobornos por parte del Marro para escoltar los tanques de combustible robado de Pemex.
Yo tengo conocimiento cuando menos 2 comandantes de alto nivel de FESPE que también brindaban servicios de protección al cártel Jalisco Nueva Generación. Y hasta el momento, en esta depuración que ha hecho Juan Mauro, no ha habido detención de un solo comandante de FESPE, lo que a mí me genera duda. Es decir, ¿de verdad la corporación estaba tan bien que no hay ningún elemento, ni uno solo de alto nivel coludido con el narcotráfico? Es un poco como lo que señalaba en su momento el gobierno anterior. Ellos insistentemente decían que tenían al mejor fiscal del Estado, pero en términos futbolísticos, ¿podríamos decir que tenemos al mejor portero del torneo cuando es el equipo que recibe más goles, en términos futbolísticos? Sí, sí. Pues evidentemente no. Ahora, dos temas. El de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, ¿fue en campaña? Cuando dijo de los policías, los directores, que había colusión en algunos municipios y que tenían que limpiar. De acuerdo a ese, nunca dijo nombres. Alcaldes. ¿Hubo algún efecto o qué leíste de eso que dijo el gobernador Diego Sinué a la luz de lo que hoy se está viviendo en Guanajuato? ¿Se limpió, no se limpió? Y segundo y último de mi parte, el fiscal. ¿Se puede pensar de que la llegada de un nuevo o una nueva fiscal puede abonar a un mejor resultado? Mencionaron que había ocho alcaldes candidatos que tenían algún tipo de vínculo criminal. Yo creo que se quedaron cortos en la cifra, porque habría que sumar no solo a alcaldes, sino también a algunos legisladores que estaban también con algún tipo de vínculo en distinto nivel. En algunos casos se trata de colaboración en términos de amenaza, es decir, de alcaldes que sí tienen una actitud quizá de brazos caídos o de colaboración, pero que están sujetos a un esquema de extorsión por parte del crimen organizado. Hay otros que tienen una actitud de brazos caídos, que le entregan la corporación a un director de policía que está en línea y colaborando con el crimen organizado. Y hay otros que sí forman parte de la estructura criminal, definitivamente. Es decir, que recibieron financiamiento negro, que tienen familiares en el crimen organizado, que tienen también una trayectoria de antecedentes criminales y que en su momento no fueron detectados por el propio gobierno estatal ni tampoco por las autoridades electorales, que en este tema siempre han sido renuentes para tratar de entrar, evidentemente por miedo. Yo creo que lo que ocupamos aquí en Guanajuato es un operativo enjambre, es decir, la detención de alcaldes que están trabajando con el crimen organizado. La Constitución del Estado lo prevé, la desaparición de ayuntamientos cuando se den este tipo de casos, pero desde el sexenio de Miguel Márquez, que se detectó a los primeros alcaldes en esta condición, ha habido una resistencia del gobierno estatal para proceder de esta manera. Algunos de ellos son incluso del propio Partido de Acción Nacional. Constantemente los dirigentes del PAN han dicho, creo que fue Lalo López Márquez, que donde tenía presencia el cártel de Santa Rosa de Lima, había ganado Morena. Pues bueno, pues donde ganó el PAN está el cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, pareciera pues que los grupos criminales aquí en Guanajuato sí tienen partido. El cártel Jalisco con el PAN y el cártel de Santa Rosa de Lima apoyando proyectos de Morena. Ok, y acá está el caso del fiscal. ¿Es factible que pueda mejorar, que si se va a Samarripa se acaban nuestros males o también va a requerir una nueva? Digo, además, si con Álvaro fueron 12 años de una estructura de poder, pues imagínate 15 o 16 que ha estado Samarripa. Va a tener que pasar la misma curva que está pasando Mauro, es decir, el poder remover a los elementos afines a Álvaro, poder depurar a la fiscalía, incluso procesar a aquellos fiscales regionales que tuvieron una actitud de colaboración con el crimen organizado. Habrá que ver si la gobernadora puede designar al fiscal con total libertad. Entiendo que en el caso de Mauro fue en consultas con el gobierno federal y se entiende que sería un intercambio. El secretario de Seguridad Pública ha consultado con Omar García Harfuch para que ella pueda nombrar a un fiscal que sea totalmente de su equipo. Hasta el momento los que se han mencionado son personas que vienen de fuera. Incluso la modificación constitucional va en este mismo sentido, quitar la obligatoriedad de que sea oriundo del Estado. Y de los que se han mencionado son personas de experiencia, pero que definitivamente no conocen la entidad. Entonces, yo creo que va a pasar un largo plazo, va a pasar mucho tiempo, antes de que la Fiscalía se convierta realmente en el brazo operador y haga esta mancuerna con Juan Mauro. Tú lo recordarás, antes de que se diera esta etapa del dúo dinámico,
los conflictos entre el procurador y el secretario de Seguridad Pública eran épicos. No había una sinergia entre ambas instituciones. Esperemos que no se dé este escenario de conflicto. Muy bien. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, David. A mí me quedan ahí algunas preguntas, esperemos verte Ahorita las pronto. platicamos. Sí, no, y esperemos Y verte nos pronto vemos por acá nuevamente. porque creo que el análisis de lo que está pasando en el estado de Guanajuato, el impacto de lo que viene de nivel federal a Guanajuato precisamente también, bueno, pues siempre nos da un poquito más de claridad sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, David Gracias por la Saucedo. invitación. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos 8 de la mañana con 31 minutos.